promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales. Por una iglesia en salida samaritana. Con los hermanos, Señor, con todos hacemos camino. Vamos misionando en la vida, en salida samaritana. Tu palabra nos ilumina, nos anima y nos sostiene en momentos difíciles. Envía tu Espíritu que transforme nuestros corazones. El Evangelio de este día es del domingo 15 del tiempo ordinario. Es según San Lucas. El texto del Evangelio de Lucas nos ofrece un interesante diálogo entre Jesús y un experto de la ley, es decir, un conocedor de la historia, del pensamiento y de la espiritualidad del pueblo de la primera alianza. El diálogo se centra en conocer quién es mi prójimo de parte del doctor de la ley que pretende ponerle una trampa a Jesús, a hacerme prójimo del otro, que es la propuesta de Jesús con la conducta del buen samaritano que describe la parábola. Pablo Andrés leerá el texto que luego comentará el padre Miguel Ángel Martínez desde la parroquia San Cristóbal en Jutiapa. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se lo vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Hemos escuchado el pasaje del encuentro de un doctor de la ley con Jesús. Podemos descubrir en este pasaje 2 partes bien marcadas: el intercambio de preguntas entre el doctor y Jesús, y la parábola del buen samaritano que Jesús nos ofrece a partir de la pregunta que hace el conocedor de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Alguien se acerca a Jesús para probarlo y le hace la pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús entiende que quien le hace la pregunta conoce muy bien la ley, por eso le invita a recordar lo que dice esa ley, que él debe de conocer muy bien. El letrado contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le advierte que eso
que él sabe muy bien debe de ser llevado a la práctica como camino para alcanzar la vida plena. Para explicar quién es el prójimo, Jesús nos ofrece la tan conocida parábola del buen samaritano. Y aquí les comparto el comentario que el Papa Francisco hace de este pasaje en la exhortación Fratelli Tutti, donde comenta: Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido, o al menos para buscar ayuda. Uno es el que se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, dice el Papa, le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto: le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y, sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. El discípulo de Jesús necesariamente tiene que pasar del conocer y celebrar a vivir eso que conoce y celebra. No puede ser indiferente ante el dolor humano, tal como lo recuerda el Concilio Vaticano II. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Las comunidades eclesiales misioneras van siempre en salida samaritana, igual que Jesucristo. Contemplemos ahora el Evangelio y finalicemos luego con la reflexión actualizada que hace el Padre Víctor de este texto. Se me rompe el corazón, hermano mío, al verte tan dañado en el camino. Se conmueven mis entrañas por la herida que te causan los dolores de esta vida. No te había visto, pues soy forastero, pero un rayo de compasión me ha revestido. Se me ha abierto el corazón al ver tu suerte, y en tu prójimo yo así me he convertido. Alienado y maltratado me recuerdas la suerte de todo hombre en este mundo, de este mundo sumergido en las tinieblas, y que solo por Jesús he redimido. Mi Jesús, el buen samaritano de los hombres, que has venido a nuestras heridas sanar. Dame un corazón que sea compasivo con aquellos que sufriendo están, y que pueda siempre ser yo una posada abierta, donde a tus heridos pueda siempre alojar. Aprender de ti la bondad inmensa, prójimo y amigo quiero ser. La situación del país para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, pero también para las familias, las comunidades y los pueblos que forman nuestra nación, está descrita en la dura y dolorosa realidad de aquel hombre de la parábola. Como país, hemos caído en manos de ladrones y asaltantes. Nos han robado la esperanza, la justicia, la paz y el desarrollo humano integral. Nos han herido en nuestra dignidad por la desigualdad social, por la violencia generalizada y la criminalización de líderes que hace el Estado, y nos ha dejado medio muertos, tirados en las cunetas de los caminos por la miseria y la extrema pobreza, el abandono y la exclusión,
la discriminación y el racismo. Los responsables de esta tragedia histórica y dramática en nuestro país es el Estado, por medio de quienes en 200 años una élite política y económica depredadoras lo han cooptado, y en este momento esas mismas élites lo han ocupado en los 3 altos organismos de la República: el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y además instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y hasta la Universidad de San Carlos y otros organismos que, desde el nefasto gobierno de Jimmy Morales hasta el actual, en contubernio con el CACIF y el crimen organizado, han hecho una alianza criminal llamada, con justa razón, el Pacto de Corruptos. En este Estado fallido, con una famélica democracia, está la causa de que toda una nación tenga a la mayoría de sus hijos e hijas medio muertos por las condiciones de subdesarrollo en que vivimos, y también medio muertos porque no somos capaces de reaccionar ante tanta infamia de parte de las autoridades. Somos indiferentes e indolentes, no tomamos conciencia de nuestra realidad ni nos organizamos para defenderlo, no nos movilizamos como pueblo ni tenemos el coraje para exigir nuestros derechos y la oportunidad de una Guatemala diferente. Y para colmo de males, aún algunos de nuestras comunidades, ante la campaña política electoral que se prepara, porque el próximo año tendremos elecciones generales para presidente, alcalde y diputados, algunos andan detrás como mosca, apoyando a candidatos que han sido señalados y hasta sentenciados y encarcelados por corruptos y ladrones. Y otros se afilian o inscriben en partidos que son como mafias criminales que se organizan para saquear nuestro país y tener a la mayoría de la gente medio muerta en condiciones de miseria. No podemos pasar de largo ante la realidad del país actualmente. El país quiere ciudadanos capaces de conmoverse hasta las entrañas por todo lo que pasa, capaces de acercarse a las víctimas de este sistema injusto que tenemos y hacer todo lo que está a nuestro alcance. Que has venido a nuestras heridas sanar. Dame un corazón que sea compasivo con aquellos que sufriendo están.